Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 17 de enero de 2020, calendario económico. Comenzamos con cifras dadas a conocer el día de ayer, posteriores a nuestro comité. Estos indicadores en Estados Unidos principalmente estuvieron en línea con lo anticipado por los analistas, un crecimiento saludable de las ventas en Estados Unidos 0.3% en diciembre. Las solicitudes de subsidios al desempleo descendieron para la semana del 11 de enero a 204,000. Y en Colombia tuvimos una cifra que más adelante nos compartirán en la sección del país, donde pues tuvimos la confianza del consumidor, algo de recuperación, pero sigue siendo o sigue estando en terreno muy negativo. Con respecto al día de ayer, al cierre de la jornada, lo más importante eran indicadores en China. Habíamos hablado de las cifras de crecimiento industrial, de consumo o de ventas de minoristas y de inversiones de activos fijos, pero tal vez la más relevante era la cifra de crecimiento de cuarto trimestre del 2019, 6% de crecimiento en línea con lo anticipado por el mercado, todo el 2019 6.1%. Si bien es cierto, es la cifra de crecimiento más baja de los últimos 30 años, pues el mercado ya venía, digamos, anticipando esto, como claramente lo vimos en las encuestas, y de alguna forma estamos viendo que China está logrando ese balance del suave aterrizaje con políticas que de alguna manera lograron compensar el tema de la guerra comercial con los Estados Unidos. El día de hoy hemos tenido cifras de ventas minoristas en el Reino Unido, inflación en la zona euro, se esperan cifras de el sector inmobiliario en los Estados Unidos, como el tema de licencias y de inicios de construcción de viviendas, declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal nuevamente. Hay una de ellas que nos llamó la atención, tiene que ver con el presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, que de alguna manera no parafraseó exactamente lo que mencionaba Jerome Powell y considera que de alguna forma esta compra de tesoros de corto plazo, los T-bill, efectivamente es una política de quantitative easing, es un QE. Ya lo hemos estado viendo en el tema de el mercado accionario, desde que se anunció esa compra de T-bills en el mes de agosto, las acciones en Estados Unidos han venido repuntando de manera acelerada. Es lo mismo que ocurrió en momentos históricos cuando han venido implementando este tipo de política heterodoxa. Con respecto a otros indicadores, el día de hoy estamos esperando la producción industrial en Estados Unidos, donde anticipa el mercado una leve contracción luego de un fuerte crecimiento en el mes de noviembre. Confianza Universidad de Michigan estable en niveles altos, teniendo en cuenta obviamente que los consumidores en Estados Unidos han estado optimistas con un mercado laboral muy fuerte, tasas de desempleo en niveles históricamente bajos. La jornada en Estados Unidos cerraría con la publicación del tema de perforaciones petroleras, algo que ha venido cediendo. Y en Colombia tenemos cifras de crecimiento de la producción industrial y de las ventas del comercio, donde el mercado está anticipando una desaceleración para el mes de noviembre. Esta desaceleración comparativa de lo que es el tema de las ventas del comercio está alineada con lo que fue el año pasado el sector de vehículos, que tuvo su feria en Bogotá, y estos indicadores distorsionan las comparaciones, por eso se ve un cambio desde niveles del 7 u 8% de crecimiento hacia solo niveles del 4%. Posteriormente se normalizará la comparación cuando tengamos ya los indicadores del mes de diciembre. Con respecto a los mercados accionarios, ayer nuevo máximo histórico y acelerado, si ustedes observan las variaciones porcentuales del Standard & Poor's 500, los vamos a, digamos, a compartir en esta ocasión con un indicador que comparte Bloomberg, la variación diaria con bandas de este indicador, que es el ROC. Y lo que nos interesa a nosotros mostrarles a ustedes es que ese 0.84% de variación de ayer del Standard & Poor's es la segunda variación más alta en el año y está por fuera de la banda de una desviación estándar, es decir, que empieza a ser un movimiento atípico en el que estamos registrando la velocidad de ganancias del Standard & Poor's en lo corrido del año 2019. Superamos fácilmente los 3.300 puntos. Si bien es cierto, pues hay varios firmas que tienen un poco de incertidumbre de la sostenibilidad de estos rallies, pero la verdad es que esto que ha venido haciendo la Reserva Federal desde agosto del año pasado con esa compra de
títulos de corto plazo. La Fed dice que solamente es un tema de liquidez de corto plazo, que no está tratando de hacer que caigan las tasas de interés, simplemente que la tasa de referencia está alineada con las tasas de corto plazo en los Estados Unidos, algo que de alguna manera se frustró durante el mes de septiembre del año pasado. Pues bien, el mercado ha respondido como si fuera un quantitative easing y hemos visto un fuerte rally desde ese momento. Ustedes pueden ver que el índice ha subido desde niveles cercanos a los 2.900 hasta superar los 3.300 y esto el día de ayer fue jalonado especialmente por el sector de tecnología. Recuerden que las tres principales compañías en Estados Unidos son las más importantes en los ponderadores del Standard & Poor's 500 y las 5 más emblemáticas del sector tecnológico explican casi un 17% de este índice. Así que si en algunos mercados emergentes estamos acostumbrados a tener esta alta dependencia con pocas acciones, parece que esto ahora está ocurriendo en los Estados Unidos con temas de sector tecnológico. Alphabet superó el día de ayer el $1 trillón de capitalización de mercado. Ya lo habían hecho Apple, Microsoft, muy transitoriamente lo hizo Amazon, que en este momento está un poco por debajo de ese umbral. Entonces ahora tenemos 3 compañías en Estados Unidos, todas del sector tecnológico, que superan este nivel de capitalización. En el mundo solo hay otra compañía más que supera estos niveles, aunque uno no puede estar, digamos, tan confiado sobre este tema de valorizaciones y tiene que ver con Aramco. Recuerden que esta tiene una valorización de mercado cercana a los 1.75, 1.84 trillones de dólares, aunque solo se ha emitido en el mercado el 1.5% de las acciones. Así que esto es bien relevante. Hoy amanece el mundo con estas cifras también de crecimiento de China relativamente tranquilizadoras y vemos que los futuros de Estados Unidos, a pesar de este fuerte rally, se mantienen con valorizaciones en el arranque de la jornada 0.2%, el Eurostoxx 600, que es el indicador, digamos, más amplio de acciones en Europa, también se está valorizando casi el 1% del día de hoy, es decir, que hemos tenido, por lo menos para el mercado accionario internacional, una muy buena semana. Entre los temas que nos quedan como pendientes para mencionar, el día de ayer ya el Senado de los Estados Unidos ratificó el acuerdo comercial, el nuevo acuerdo comercial que negoció el presidente de los Estados Unidos con Canadá y con México. Este acuerdo está listo desde hace 14 meses. Le hicieron unas reformas, unos ajustes en diciembre del año pasado. El Congreso de México tuvo que volver a ratificar ese nuevo acuerdo ajustado y ahora queda pendiente solo el tema canadiense. Y por otro lado, los europeos han mencionado que van a estudiar ese acuerdo fase 1 entre Estados Unidos y China para que no violen ninguna de las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. Recuerden que el presidente de los Estados Unidos tiene una disputa abierta con la zona euro por un comercio que él considera injusto. Sin embargo, el comisionado europeo, el señor Phil Hogan, dice que es injusto que lo esté mirando solo por el lado de bienes, sino por el lado de servicios, que si uniera esos dos componentes de la balanza comercial, como se hace normalmente, pues es una relación, de acuerdo al comisionado europeo, balanceada. Entonces, en resumen, mercados accionarios nuevamente, por lo menos en países desarrollados, con una muy buena dinámica en el arranque del día de hoy. Lo que nos ha venido llamando la atención es lo que ocurre en el mercado de divisas. Si bien es cierto, el dólar había venido perdiendo espacio frente a las monedas reserva en el mundo, yen japonés, euro, libra esterlina y franco suizo. El día de hoy está de alguna forma y rápidamente recuperando este valor que había perdido en 2 jornadas. Así que si comparáramos el cierre de la semana pasada con el cierre de esta, no habría habido cambios en la dinámica de este mercado de divisas. Y mientras tanto, con respecto a lo que tenemos en América Latina, sí hay un marcado debilitamiento de las monedas de la región. Aquí estamos viendo un indicador que nos presenta Bloomberg. Se había venido presentando un debilitamiento constante. Hoy hay algo de recuperación. Ayer tuvimos una fuerte pérdida del peso colombiano, un poco extraña, pero si nosotros observáramos lo que ha venido ocurriendo en América Latina durante esta semana, pues nos damos cuenta que ha habido como unos ciertos ciclos de esas monedas. El que arrancó con debilidad fue el peso chileno, que es la línea roja, luego lo replicó el Real de Brasil y ahora lo que tenemos es al peso colombiano siguiendo esa misma dinámica. Así que
continuamos haciéndole seguimiento al tema de las divisas. Más adelante en el tema colombiano hablaremos sobre los niveles, pero nos ha sorprendido el tema del rebote. Si bien es cierto, creíamos que por los fundamentales colombianos no había espacio para mayores valorizaciones, la reversión ha sido un poco más rápida de lo que estábamos esperando. Y en temas de petróleo no ha ocurrido, digamos, mayores noticias o informaciones. WTI se ha recuperado un poco, estamos en $58 con 70 u 80 centavos para el WTI, el Brent en 64, casi 65 dólares. En temas de renta fija, varios anuncios interesantes. El primero de ellos tiene que ver con que por lo menos transitoriamente se ha dejado de lado la idea de emitir títulos a 50 y a 100 años por parte del Tesoro de los Estados Unidos, pero sí van a reiniciar la emisión de títulos a 20 años. Están buscando alternativas para financiar ese abultado déficit luego de los recortes tributarios aprobados durante la administración Trump. Recuerden que no se ha pagado sola esa reforma tributaria, como ya le habían advertido al presidente de los Estados Unidos, que el recorte de impuestos a las empresas desde niveles del 30 hacia el 20%, lo que iba a generar era un hueco fiscal, y esto efectivamente es lo que se ha tenido, y por eso el Tesoro de los Estados Unidos ha tenido que hacer unas emisiones más abultadas en todos los plazos que tiene activos, y ahora está sacando o digamos, reactivando algo que no se hacía desde 1986 y era la emisión de tesoros a 20 años. En el mercado de renta fija, a pesar de estos anuncios, pues el mercado sigue siendo complaciente con este país, ya tiene una deuda de más del 100% del PIB, no hay inconveniente en financiarlo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales desde hace muchos años han mantenido un nivel de liquidez alto. Y esto que ha venido haciendo la Reserva Federal de comprar títulos de corto plazo, obviamente hace un efecto de expulsión de los inversionistas que tienen que buscar rentabilidades en otros lados. Nosotros ya habíamos mencionado que la curva de tesoros había descendido de manera importante y que esto también se está replicando a comienzo de semana en los mercados emergentes, no solamente soberanos, sino corporativos también. Entonces, este nivel de tasas de interés tan bajo sería aprovechado por el Tesoro de los Estados Unidos. En Europa la inflación subió. Sobre todo lo que nos llamó la atención es la dinámica de la inflación básica, que subió a niveles del 1.3%. Sin embargo, si uno hiciera un estudio o simplemente graficara lo que ha venido ocurriendo durante la última década con esta inflación básica europea, con dificultad ha logrado superar el 1.6%, es decir, ese objetivo del 2% ha sido muy distante y por eso, digamos que el Banco Central Europeo ha fracasado en su intento también de mantener o de alcanzar esos objetivos inflacionarios de largo plazo. Y para cerrar, la perla de la jornada tiene que ver con el presidente o el nuevo presidente argentino. Recuerden que asumió el cargo durante el mes de diciembre, ha forzado al Banco Central para que baje la tasa de interés. Esa tasa de interés ha bajado del 54 al 50%. Esto suena razonable hasta que uno cae en cuenta que ayer tuvimos el dato de inflación de Argentina en niveles de casi el 54%. Entonces, tasa de interés de referencia en Argentina es negativa con una inflación superior al 50%. Esto es bien llamativo, es todo un rompecabezas para el Banco Central. Veremos cómo continúa o cómo trata de gestionar esta difícil situación, esta persona que tiene, digamos, un sesgo de izquierda en su manejo económico. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, las acciones, por lo menos en mercados desarrollados, nuevos máximos, valorizaciones muy fuertes durante las últimas 2 jornadas. El dólar recupera valor frente a las monedas reserva. América Latina ha venido ocurriendo algo inusual durante esta semana. Y en temas de petróleo, estabilidad, y en temas de renta fija también estabilidad. Los dejamos con Daniela y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer Fedesarrollo publicó el índice del consumidor, donde para diciembre fue menos 9.5%, donde el mercado esperaba una caída del 7.4%. Sin embargo, este presentó un alza de 4.9 puntos porcentuales frente al mes anterior, por un aumento en el índice de expectativas del consumidor y en menor medida al alza en el índice de condiciones económicas. En promedio registró una reducción de 7.4% en 2019, lo que representa una caída del balance promedio con respecto al cierre de 2018 en 7 puntos básicos. El índice de confianza del consumidor, aunque aumentó en 4 de las 5 ciudades encuestadas frente al mes de noviembre, comparado con 2018, presentó disminuciones. A su vez, la confianza de los consumidores aumentó en los tratos bajo y medio con respecto al mes anterior. Por último, la reunión de ayer entre el Ministerio de Minas y Energía y la Mesa Ambiental del Comité del Paro, los gremios y expertos de la industria apuestan para que la regulación del fracking salga adelante antes del cierre del primer trimestre del 2020.
Esto es todo para las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. José Daniel, el Colcap se mantuvo inalterado contra el día de ayer. Relevante resaltar que se siguen recuperando los volúmenes transados. Se negociaron 141.000 millones de pesos, donde la especie más negociada fue el ETF HCOCEL con 52.000 millones. Y como tal, se ha observado un importante crecimiento de las unidades creadas de este ETF. Por parte de las acciones más valorizadas fueron Enca con un 2,8% y la más desvalorizada fue Promigas con un 9,1%. El día de hoy esperamos como tal un entorno favorable para el Colcap, el entorno internacional da pie para que se valorice la jornada del día de hoy. Sin embargo, esto se ha observado en lo corrido de la semana y las acciones locales como tal no han reaccionado hasta este buen entorno, como Daniel lo mencionaba anteriormente. En la parte internacional, por el lado de noticias, tenemos dos noticias. La primera viene por el lado de Cemex, la cual en la jornada del día de ayer interpuso ante el Tribunal Administrativo del Tolima una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra expedido en el mes de diciembre a la Alcaldía Municipal de San Luis Tolima. Cabe recordar que este municipio le está como tal interponiendo a Cemex una demanda por una contraliquidación oficial del impuesto de industria de comercio grabable en el 2016. Y por otra parte tenemos una noticia por el lado de Paz de Río, la cual Infiboy anunció que no pudo vender su participación accionaria en Acerías. Cabe recordar que esta enajenación de acciones por parte de Infiboy equivale al 13,27% del total de la compañía y era un precio de 13,2. Entonces, como tal, se puede observar que se sigue aplazando esta enajenación de acciones por parte de Infiboy de Acerías Paz de Río, la cual ha sido ya el tercer intento fallido por parte de esta organización. Por el lado de las recomendaciones, en la jornada del día de ayer, las recomendaciones en lo corrido de la semana han mostrado un débil comportamiento, excepto principalmente de JEP, la cual se ha valorizado y registró un nuevo máximo histórico el día de ayer y que esperamos que se mantenga un buen comportamiento. Es relevante destacar que Canacol ha mostrado importantes desvalorizaciones, lo anterior principalmente fundamentado a la expectativa de un posible flujo de ventas relevante, un poco más de unos 27.000 millones de pesos, teniendo en cuenta una disminución de participación de su flotante. Cabe recordar que el flotante de una acción extranjera en Colombia es calculado sobre el total de las acciones negociadas en el mundo, en Colombia sobre la total negociada en el mundo. Este era para el anterior trimestre cerca de un superior al 30%, es decir, lo que equivale a un flotante del 40%. Para este trimestre, teniendo en cuenta la temporada de sembrinas y una importante disminución en los volúmenes, esta pasó del 40 al 30. Esto como tal significa, esto es la mayor parte de la salida de flujos de ventas de Canacol en el índice. A su vez se ven flujos relevantes en éxito. Cabe recordar que es como tal ya dado finalizado el proceso de enajenación de acciones por parte de GPA. Esto genera este importante flujo. Por el lado comprador se puede ver que las mayores beneficiadas serían principalmente Banco de Bogotá y Preferencial Grupo Argos. Cabe recordar que la canasta informativa se dará a conocer el 24 de enero y el rebalanceo será efectivo el 31 a cierre de mercado. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Promigas, la cual la jornada del día de ayer mostró una importante desvalorización, como tal cayó el 9%. Lo anterior facultado principalmente por un bid-ask spread muy alto, de unos 690 pesos. Por el lado de las operaciones registradas en la jornada del día de ayer, tan solo se registraron 5 operaciones. Esto principalmente fue la subasta de volatilidad, es decir, esperamos que en la jornada del día de hoy esta especie corrija esta caída. Consideramos que desde el punto de vista fundamental se mantiene la perspectiva positiva sobre la compañía. Y finalmente tenemos la acción de Avianca, la cual la jornada del día de ayer también se valorizó. Sin embargo, al momento de ver el indicador que Daniel mencionaba anteriormente, el
El rock, podemos observar que la especie, este movimiento de Bianca, sin embargo, a pesar de que fue una valorización del 2%, es levemente inferior a un poco más de una desviación estándar. Consideramos que este movimiento es relevante, sin embargo, la especie estaría buscando la parte alta del canal, que estaría cerca de los 1940 pesos. Cabe recordar que en caso de ruptura de este nivel, la especie tendría espacio a buscar cerca de los 2.230 pesos, 2.300, por lo cual cambiaríamos de recomendación de neutral a compra especulativa posiblemente, teniendo en cuenta que en la medida de que se aclara como tal y se tranquiliza el panorama para la aerolínea colombiana, esto podría generar un mejor comportamiento, teniendo en cuenta lo altamente descontado que está contra sus múltiplos. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Bueno, como veníamos mencionando, el dólar ha venido escalando en las dos últimas jornadas a una velocidad más acelerada de lo que estábamos anticipando. Ayer teníamos un nivel de resistencia en teoría en los 3.310, 3.311, lo superó fácilmente, marcó máximos hacia el 3.327 y terminó cerrando en 3.324, negociándose nuevamente más de 1.200 millones de dólares. Hemos tenido altos flujos o altos volúmenes de negociación durante toda esta semana. Desde el punto de vista técnico, empezamos a ver ya un cambio de tendencia con objetivos hacia el 3.332. De todas maneras, las referencias antes de ese 3.332 empiezan a ser una cifra similar al cierre de ayer, el 3.322, y abajo pues hemos venido moviendo ese nivel de soporte desde un 3.280 hacia un 3.295, es decir, lo que tuvimos previamente de 3.300 puede ser ahora como un nivel de referencia de soporte. Fuertes movimientos para el caso colombiano, digamos que hemos tenido movimientos a destiempo en varias monedas de América Latina, primero peso chileno, luego real de Brasil, y ahora ha sido el peso colombiano el que como que se está poniendo al día frente al resto de la región. Hoy, justamente cuando tenemos algo de rebote en el precio del petróleo, probablemente nos sirva para apaciguar un poco esta dinámica alcista, pero digamos que lo relevante acá es la nueva señal de tendencia que nuevamente se ha recuperado al alza. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa, donde mantenemos nuestra recomendación para el corto plazo, títulos indexados a IBR o a IPC, mientras que para plazos entre el 2022 y 2025, títulos con cupón fijo. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación, se siguen viendo valorizaciones en todas las referencias, donde los más valorizados siguen siendo los títulos IBR e IPC a plazos de un año. En la jornada anterior, los test del 2024 se valorizaron levemente, cerrando a 5.13%, mientras que los test del 2028 se mantuvieron en 5.83. La curva de test en pesos se valorizó 0.66 puntos básicos en promedio, mientras que la curva TES-UR se desvalorizó en promedio 0.29 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 20.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y 1.175.000 millones por registro. Lo más transado fue durante toda la jornada fue tasa fija con vencimientos a 2021, 2022 y 2023. Esto es todo por el comité del día de hoy. Los esperamos el día lunes con un nuevo comité y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.